Brasil, campaña rumbo a la segunda vuelta, día 2. Lula debió aclarar que es cristiano y que no tiene un pacto con el diablo. Además, confirmó que trabajará para conformar un bloque de demócratas para combatir a Bolsonaro en el balotaje. Avión venezolano-iraní. Difunden las fotos que tenía el piloto en su teléfono. El teléfono de Gulamersa fue secuestrado en la habitación del hotel donde se alojaron los tripulantes. También se encontraron imágenes de soldados portando armas y uniformes con el logo de esa organización terrorista. 11 países pidieron expulsar al enviado de Juan Guaidó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entre ellos se encuentran México, Bolivia y Antigua y Barbuda. Tras conocer la noticia, Gustavo Tarre, el representante ante la OEA del líder opositor del venezolano Juan Guaidó, decidió no asistir a Lima, Perú, donde los 34 países miembros se congregan a partir de este miércoles en la asamblea que celebra anualmente. La decisión se tomó ante el rechazo de algunos países de la región a Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela, según un comunicado difundido por la oposición. El debate en la Asamblea General del organismo ha dejado de lado los derechos humanos para centrarse en las credenciales de nuestra delegación, fue lo que dice el escrito. Corea del Sur. El fallo en el disparo de un misil provocó pánico en la ciudad de Gangneung, a tan solo 311 kilómetros de Corea del Norte. El fallo en el disparo de un misil balístico provocó pánico en los habitantes de la tranquila ciudad, según informaron las autoridades locales. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos realizaron el martes y el miércoles varios ensayos militares en respuesta al disparo de un misil desde Corea del Norte que sobrevoló Japón. En una de estas maniobras, el ejército surcoreano disparó un proyectil de corto alcance que falló y se estrelló poco después del lanzamiento. El propulsor del misil se incendió, pero su carga explosiva no detonó, dijo un responsable militar a la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el accidente no causó víctimas y que se encuentran investigando sus causas. Informan que muchos residentes agitados llamaron al ayuntamiento. Al principio, no sabíamos qué estaba pasando porque no recibimos ningún aviso del ejército sobre dicho entrenamiento, fue lo que dijo una funcionaria, hablando en condición de anonimato. Tras la provocación de Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron 4 misiles al Mar del Este. Cazabombarderos estadounidenses y aviones japoneses llevaron a cabo maniobras militares sobre el Mar de Japón en respuesta al ensayo por parte de Corea del Norte, que implicó un nuevo lanzamiento de un misil balístico no identificado este lunes. Además de estos ejercicios, Corea del Sur, con el apoyo de las fuerzas norteamericanas, hizo frente a las provocaciones de su vecino y disparó 4 misiles superficie hacia el Mar del Este. Esta clase de proyectil está diseñada para ser lanzada desde tierra o mar y atacar objetivos en cualquiera de ellos. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, agregó que en paralelo, las fuerzas en el Comando del Indo-Pacífico, junto a las de Corea del Sur, también realizaron ejercicios castrenses durante la jornada. Aún se desconoce su rango, así como el tipo de proyectil y el punto donde impactó. Sin embargo, la oficina del primer ministro japonés informó que cayó en el Océano Pacífico. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano detalló que habría sido lanzado desde la provincia de Hakkan, situada al norte del país vecino y colindante con China. Las maniobras surgen a raíz de que este lunes el régimen de Kim Jong-un disparó nuevamente un misil balístico que, a diferencia de oportunidades anteriores en las que caía en el mar de Japón, esta vez sobrevoló el país nipón. Brasil, tras salir primero en las presidenciales del pasado domingo,
Lula da Silva debió aclarar que es cristiano y que no tiene un pacto con el diablo. El expresidente Lula, candidato más votado el pasado domingo en la primera vuelta de las elecciones, se vio obligado a desmentir noticias falsas que lo acusan de tener un pacto con el diablo y a reiterar que es cristiano y cree en Dios. Lula no tiene pacto ni jamás conversó con el diablo, afirma el mensaje publicado en las redes sociales del líder del Partido de los Trabajadores, después de que se difundieran noticias falsas en ese sentido, promovidas por grupos favorables a Bolsonaro. El afiche de campaña divulgado por el equipo de campaña agrega que Lula cree que un presidente debe ocuparse de los que tienen hambre y recuerda que con Lula como presidente, Brasil vivió un momento de prosperidad y el país se convirtió en la sexta economía del mundo. Bolsonaro ha construido una fuerte base de apoyo entre los evangélicos, que constituyen cerca de un 30% del electorado, gracias a un discurso centrado en la defensa de los valores cristianos y conservadores. El líder del Partido Liberal también ha acusado varias veces a Lula de pretender clausurar iglesias si recupera el poder, algo que ha sido desmentido en reiteradas ocasiones por parte del expresidente. Avión venezolano-iraní. Difunden las fotos que tenía el piloto en su teléfono. El teléfono de Gulamerza Ghasemi fue secuestrado en la habitación del hotel donde se alojaron los tripulantes. En ese aparato había varios escudos de la Guardia Revolucionaria iraní almacenados en diferentes carpetas. También se encontraron imágenes de soldados portando armas y uniformes con el logo de esa organización terrorista. Las fotos parecen de vieja data, pero fueron vistas en los últimos meses por Ghasemi. En esa misma secuencia se destaca una foto donde aparece un hombre que sería el Ayatollah Khomeini, un líder religioso y dirigente político iraní que murió en 1989. También guardaba un documento con una serie de recomendaciones fundamentalistas. Nicaragua. El régimen detuvo a 4 trabajadores del diario La Prensa y los acusó de conspiración. Los acusados son una periodista, un asistente de administración y 2 conductores del diario. Los empleados fueron acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, según la causa divulgada por el sistema de Internet del Poder Judicial. La fiscal dijo que la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva. Además, se está a la espera de la conclusión del informe de redes sociales y otros actos de investigación. El pasado 13 de agosto del 2021, las instalaciones del medio habían sido tomadas por las fuerzas del régimen, alegando que el edificio era utilizado para cometer delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Argentina. Las fuerzas federales permanecen en el sur para evitar que los grupos mapuches radicalizados retomen el control. La detención de 7 mujeres es el resultado, al menos parcial, de la diligencia que ordenó la jueza a cargo del desalojo de los predios en la localidad patagónica de Villa Mascardi. Varias horas después del inicio del operativo, la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón sigue cortada y los efectivos continúan trabajando en el territorio recuperado para evitar que los grupos mapuches radicalizados vuelvan a tomar el control. Colombia. El gobierno de Petro rechaza violaciones de derechos humanos y firma la declaración en contra de Rusia. Así se suma a los 45 países firmantes de la declaración presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Condenamos en los términos más enérgicos los falsos referéndums ilegales de Rusia en Ucrania y el intento de anexión ilegal anunciando de las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporilla en Ucrania. Instamos a la comunidad internacional a que condene el intento de anexión y se una a nosotros para apoyar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
se puede leer en la declaración que firmó el gobierno colombiano. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunciaron el martes en Caracas que retomarán las negociaciones de paz. 1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. 2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. 3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022. Los encuentros serán en sedes rotativas entre los países garantes, Venezuela, Cuba y Noruega, según indicó Antonio García, comandante del ELN, durante una rueda de prensa en la capital de Venezuela. Las negociaciones habían sido interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque, tras un ataque contra una escuela policial que dejó 22 muertos, además del agresor. Pero el presidente colombiano Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en ese país y antiguo guerrillero, reactivó los contactos con el ELN tras asumir el cargo el 7 de agosto. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un acuerdo de paz en 2016. Chile. El gobierno aclaró que este año no se presentará el proyecto para legalizar el aborto sin causales. Tras las declaraciones de la ministra de la Mujer, que sugerían que era inminente, la vocera de Gabriel Boric dijo que recién se está comenzando a estudiar y debatir el tema para buscar consensos. La Secretaría de Estado aclaró que las conversaciones se han centrado en cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, agregando que hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tincada nuestra. Ecuador. El gobierno propondrá crear un Ministerio de Derechos Humanos. La iniciativa surge como parte de las medidas para fortalecer la lucha contra la violencia machista tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal, ocurrido presuntamente en un recinto policial a manos de su esposo, un teniente de policía ahora prófugo. Tras una reunión de organizaciones de mujeres con el presidente Guillermo Lasso, la secretaria de Derechos Humanos del Ejecutivo ecuatoriano, Paola Flores, anunció que se va a fortalecer la institucionalidad de su oficina con la propuesta de creación del Ministerio Rector. Asimismo, Flores indicó que también se acordó que el Registro Único de Violencia pasa a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y ya no en manos del Ministerio del Interior. Otras medidas anunciadas son el aumento de los presupuestos para las casas de acogida y para los centros de atención a fin de garantizar los servicios para las mujeres y los hijos de víctimas de violencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes espionaje gubernamental a opositores, tras una filtración de archivos oficiales según los cuales el ejército intervino los teléfonos de al menos 3 personas, entre ellos un periodista, un columnista de prensa y un activista de derechos humanos. Dichos teléfonos habrían sido hackeados al menos entre 2020 y 2021, según una investigación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. Según el mandatario, el ejército no hace espionaje, sino inteligencia para enfrentar a los delincuentes, y no confirmó si Pegasus sigue siendo usado, pero anunció que se entregará un informe de los militares al respecto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. En días pasados, un grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya extrajo información de una base de datos del ejército, según la cual esa institución siguió utilizando el software Pegasus durante el actual gobierno. Dicho programa fue muy criticado por el actual mandatario López Obrador durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto. Si tienen pruebas, que las presenten.
La empresa NSO vende únicamente el software a gobiernos y en 2017 tenía registrados unos 15,000 números telefónicos en México. Estados Unidos, Wall Street volvió a cerrar con fuertes ganancias y sigue recuperando terreno tras la caída de septiembre. La bolsa de Nueva York cerró este martes con un fuerte aumento, continuando con el rebote del lunes, cuando tras un calamitoso mes de septiembre, los índices tuvieron un gran comienzo en octubre. El Dow Jones volvió a superar los 30,000 puntos, mientras que los mercados de la eurozona treparon más del 3%. Crecen las expectativas de buenas noticias sobre las tasas de interés. Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York registraron el lunes su mejor jornada en meses, luego de que la caída en los rendimientos de los bonos alivió parte de la presión que ha estado azotando a los mercados. Bolivia, las lluvias sofocan incendios forestales y dan un respiro. Actualmente el país registra 3 focos activos en las provincias de Ñuflo de Chávez y Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, según confirmó la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yovenka Rosado. Pese a la tranquilidad que da la reducción de incendios forestales, la autoridad afirma que la época crítica finaliza en noviembre, por tanto continúan en alerta. Actualmente 1.400.000 hectáreas de bosque y pastizales ya fueron consumidas por el fuego, según datos del Viceministerio de Defensa Civil. El departamento de Santa Cruz es la región más afectada por los incendios. Venezuela. Ascienden a 16 los muertos tras 2 semanas de intensas lluvias. Táchira fue uno de los estados más afectados del país. 3 personas continúan desaparecidas luego de haber sido arrastradas por ríos, cuyos cauces aumentaron debido a las precipitaciones. El director de Protección Civil en Táchira, Yesnardo Canal, indicó que solo en esa región fronteriza con Colombia, 12 personas perdieron la vida por inmersión desde el 22 de septiembre debido a las intensas precipitaciones, lo que ha traído consigo la crecida de riachuelos. Explicó que el grupo de 36 personas que fueron arrastradas por un río el pasado 23 de septiembre, 26 fueron encontradas con vida, 9 fallecieron y 1 sigue desaparecida. Asimismo, detalló que fueron hallados los cuerpos sin vida de otras 2 personas que habían sido arrastradas por un río en el municipio Bolívar, mientras que el domingo encontraron el cadáver de otro hombre en el municipio Jáuregui, que también se trataba de alguien muerto a causa de las lluvias. El extremo sur de Chile ofrece condiciones únicas para el estudio del cambio climático. Cabo de Hornos, a 10 grados de latitud, más al sur que Nueva Zelanda o Tasmania, es el último lugar habitado antes de llegar a la Antártida. Aquí los científicos estudian el parque etnobotánico Omora, hogar de una inmensa variedad de líquenes, musgos y hongos que ya muestran signos del calentamiento global. La latitud en donde estamos, que es un ecosistema subantártico, es muy importante. A nivel global, los ecosistemas polares y subpolares son los más afectados por el cambio climático. Por lo tanto, estamos en un punto en donde el cambio climático afecta mucho más a la biodiversidad que en otros lugares. Otro aspecto determinante en esta zona es el gradiente altitudinal, que son pisos climáticos de determinadas características que cambian dependiendo de la altura de la montaña. En Cabo de Hornos, cada 200 metros cambia la temperatura 1,5 grados, una alteración muy drástica. Los registros han demostrado que la flora del lugar ya ha mudado monte arriba. Los organismos que viven en las aguas del río Róbalo también forman parte de este sistema de alerta sobre el calentamiento global. Al cambiar de ubicación, incrementaron su ciclo reproductivo, lo que confirma una alteración climática mínima en la zona, pero que podría ser mucho mayor en otros lugares del planeta. Podemos ver qué cambios ocurren en la zona altoandina y en la zona cerca del mar en una distancia muy cortita, y podemos ver cómo la temperatura afecta a la biodiversidad que habita en este río. Además, estamos en una de las zonas con la agua más limpia del planeta, por lo tanto también los organismos que aquí habitan son indicadores de la calidad de las aguas y a la vez del cambio ambiental global.
El biólogo Ricardo Rossi, director del Centro Internacional Cabo de Hornos, asegura que Chile ofrece dos ojos al mundo. Y un ojo interior para mirarnos a nosotros mismos y el planeta Tierra en Cabo de Hornos. En el extremo norte, los telescopios, en el extremo sur, en Cabo de Hornos, la lupa, para mirarnos nosotros en el contexto de un cambio climático, en el cual sí podemos evitar traspasar el umbral que nos lleve al exterminio. Putin finaliza la anexión de 4 regiones de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este miércoles la ley de anexión de 4 regiones ucranianas y los decretos por los que se nombra formalmente a los dirigentes que Moscú ya había establecido allí. Los textos firmados por Putin estipulan que las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla son aceptadas dentro de la Federación de Rusia de conformidad con la Constitución del país. El Organismo Internacional de Energía Atómica negociará con Moscú y Kiev una zona segura en Zaporilla. El organismo indicó que su titular, Rafael Grossi, visitará las capitales de ambos países esta semana y continuará con las consultas para establecer ese dispositivo lo antes posible. La central de Zaporilla, la más grande de Europa, está en manos de las tropas rusas desde principios de marzo, pero su situación no dista mucho de la línea de demarcación que separa los territorios controlados por Kiev de los ocupados por Moscú. Está situada en la región de Zaporilla, uno de los territorios ucranianos anexionados oficialmente por Rusia el 30 de septiembre. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de haber atacado la central en los últimos meses. Su director, Igor Murashov, fue arrestado el 30 de septiembre por Rusia. El 3 de octubre fue puesto en libertad en territorio ocupado por el ejército ucraniano. Al ser preguntado sobre si la expulsión de Murashov implicaba algún riesgo para la seguridad de la planta, Grossi afirmó que no existía ningún riesgo en absoluto. Por su parte, Putin envió un tren militar nuclear a la frontera con Ucrania. La decisión alimenta los temores del posible uso de armas atómicas por parte del Kremlin. La revelación llega después que Putin advirtiera a la OTAN de que Rusia cuenta con un arsenal sin parangón que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y en algunos componentes son más modernos que los que poseen los países de la OTAN, afirmó en un discurso televisado la pasada semana. Asimismo, el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, uno de los más estrechos aliados de Putin, abogó el sábado por medidas más radicales en Ucrania, incluido el empleo de armamento nuclear de baja potencia. Por otro lado, la Unión Europea le advirtió al embajador ruso que no reconocerá las anexiones ilegales de territorios ucranianos. El Servicio Europeo de Acción Exterior llamó a consultas al encargado de negocios de la representación permanente de Rusia para expresarle rechazo a las anexiones de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson y pedirle que se revierta la decisión. Según informó el organismo en un comunicado, su director general para Rusia, Michel Sievert, se reunió con el encargado de negocios de la misión rusa ante el bloque continental, Krylov, en el marco de la acción coordinada que el Servicio Exterior Europeo ha lanzado entre los 27 para que llamen a consultas al embajador ruso en sus respectivos países para protestar por las anexiones. Sievert le trasladó a su interlocutor que la Unión Europea nunca reconocerá las anexiones a Rusia de las regiones ucranianas, le reiteró el apoyo inquebrantable europeo a Kiev y le exigió que el Kremlin retire inmediatamente, completamente y de forma incondicional sus tropas y su material militar de la antigua República Soviética. Rusia no tiene actualmente embajador ante Europa desde que Vladimir Chizhov abandonase su cargo en Bruselas a principios de septiembre, tras 17 años. Además, denuncian un macabro hallazgo en la localidad de Kharkiv, que había sido totalmente ocupada por Rusia. El Ministerio de Defensa encontró una cámara de gas
y una caja con dientes de oro en una pequeña población de esa ciudad, donde se evidencian los métodos realizados por las tropas del Kremlin contra la población. El hallazgo revelaría el lugar de donde las tropas rusas ejecutaban a personas. Una máscara de gas que se colocaba en la cabeza de una víctima que se cubría con un trapo humeante y se enterraba viva, y una caja de coronas dentales de oro. Cuanto más se encontrarán en la Ucrania ocupada, denunció públicamente el Ministerio de Defensa. El ejército ruso sigue retrocediendo en el sur y el noreste de Ucrania, según mapas militares presentados el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Las imágenes mostraron que las tropas de Moscú han abandonado posiciones en las regiones de Jersón y Kharkov, donde el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace semanas, impulsada por las armas modernas suministradas por sus aliados occidentales. El martes, el presidente estadounidense Joe Biden prometió enviar más ayuda a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta mañana el presidente Biden habló con el presidente Zelensky para subrayar que Estados Unidos nunca reconocerá la supuesta anexión rusa de territorio ucraniano y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de $625 millones a Ucrania, mientras siguen defendiendo su país de la agresión rusa. Ante los reveses en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, 4 regiones ucranianas que están bajo control parcial de Rusia, y decretó una movilización de cientos de miles de reservistas. En tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estimó el martes que la expulsión del director de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no representa ningún riesgo para la seguridad del sitio. Igor Murashov estuvo más de 2 días detenido por las fuerzas rusas que ocupan la central nuclear. Lo más importante sobre el señor Murashov es que fue liberado y está de nuevo con su familia. La central de Zaporilla está en manos de las tropas rusas desde principios de marzo y está cerca de la línea de demarcación que separa los territorios controlados por Kiev de los ocupados por Moscú. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de haber atacado la central en los últimos meses. Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude el norte de Perú. Es en la región de Piura, una vasta zona aledaña, causando temor entre la población, pero sin reporte inmediato de víctimas ni daños, fue lo que informó el Centro Sismológico Nacional. El temblor se registró a las 3:26 hora local, con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Sullana, una ciudad costera en la región de Piura, a unos 1.000 kilómetros al norte de Lima y a 25 kilómetros de profundidad, indicó el centro. El sismo de magnitud 6.4 ha sido un sismo muy fuerte, pero no se han reportado daños, dijo una pobladora de la ciudad de Sullana. En diversos sectores de Sullana, fronteriza con Ecuador, la gente que dormía en sus casas salió a las calles como medida de precaución. Perú es sacudido cada año por al menos 400 sismos perceptibles. El país está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad telúrica que se extiende a lo largo de la costa oeste del continente americano. Argentina pronostican que la inflación subirá hasta un 112% en 2023. Así lo estimó JP Morgan. Diego Pereira, su economista, jefe para el Cono Sur, aseveró que la recesión para el 2023 será inevitable como consecuencia de la suba de tasas del Banco Central, que busca contener la brecha cambiaria y al mismo tiempo intentar incentivar el ahorro en pesos a costa de la caída del crecimiento. En cuanto a la actividad, espera un crecimiento del 4.1% para este año, pero el año que viene cree que será más probable
una contracción del PBI del 0.6%. En Argentina, la inflación sigue sin dar tregua, mientras que en septiembre el índice de precios al consumidor se ubicó en el 7%, en octubre se espera un 6% y al final del año rondará el 85%. Nicolás Maduro y el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán se reunieron en Caracas, Venezuela. El líder del régimen venezolano y el ministro de Relaciones Exteriores se encontraron horas después de que se anunciara la continuidad de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, proceso que tiene a Venezuela como país garante. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no ha emitido comunicaciones oficiales sobre la reunión al cierre de este artículo y los temas allí tratados, todavía no son de conocimiento público. La prensa del régimen venezolano presenta como promisorio este encuentro entre Maduro y Leiva, el funcionario colombiano de más alto rango que es recibido en Caracas en mucho tiempo. Desde el vecino país se espera que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales reactive su economía en mal estado. El Salvador. Carolina Recinos fue denunciada este martes ante el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador por supuesta corrupción en el manejo de fondos destinados a becas públicas. La denuncia fue presentada por Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador, por el partido opositor Nuestro Tiempo. Estados Unidos incluyó en julio del 2021 a Recinos en una lista de funcionarios centroamericanos sospechosos de corrupción o de socavar la democracia. El informe acusa a la jefa del gabinete del presidente Bukele de haber incurrido en una corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero. La carrera por la presidencia en Brasil se acelera a 26 días del balotaje entre el mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El martes, Bolsonaro recibió el apoyo de figuras clave de cara a la segunda vuelta, incluyendo su exministro y exjuez Sergio Moro, ícono de la lucha contra la corrupción que salpicó a Lula y a su Partido de los Trabajadores. Moro, electo el domingo senador por el estado de Paraná, indicó en Twitter que contra el proyecto de poder del PT declaraba en la segunda vuelta su apoyo a Bolsonaro. El mandatario se reunió además en Brasilia con los gobernadores reelectos de Minas Gerais y Río de Janeiro, quienes también respaldaron su campaña a la reelección. Yo como gobernador reelecto le agradezco todo lo que ha hecho. No tengo ninguna duda de que lo que ha hecho crecer a Río y me ha dado este importante voto ha sido en gran parte por lo que usted me ha ayudado en estos 2 últimos años. Bolsonaro tuvo el domingo un desempeño mejor de lo que anunciaban los sondeos y terminó segundo, a solo 5 puntos porcentuales de Lula. Por su parte, Lula, que logró el 48% de los votos, ha indicado que trabajará para conformar un bloque de demócratas para combatir a Bolsonaro en el balotaje. El martes logró el respaldo, aunque a regañadientes, del ex candidato del Partido Democrático Traballista, Ciro Gómez, quien obtuvo 3% de los votos el domingo. Hemos tomado una decisión por unanimidad. Y grabo este video para decir que sigo la decisión de mi partido PDT. Ante las circunstancias, es la última salida. Aún resta que se pronuncie la senadora Simone Tebet, tercera en el escrutinio con 4%. Aunque Tebet aún no lo reveló, analistas coinciden en que apoyaría a Lula y que podría incluso integrar su gabinete. Pero la dirigencia de su partido, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, está fracturada. Tanto Lula como Bolsonaro tendrán que intentar, además, revertir la abstención récord de 21%, equivalente a más de 32 millones de votos. Uruguay. Citarán a 3 altos funcionarios del gobierno a dar explicaciones en el Congreso por el escándalo del custodio de la calle Pou. La bancada del Frente Amplio en el Senado convocará en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, por el caso del ex jefe de Seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano.
La convocatoria será una vez finalizada la votación de la rendición de cuentas, según informó la senadora Lilian Quechichian en conferencia de prensa. Vamos a escuchar qué tiene para decir el Poder Ejecutivo y después veremos qué otras acciones tomaremos, fue lo que dijo. Según explicó, estuvo en consideración citar al canciller Francisco Bustillo, pero decidieron centrar esta instancia en el Ministerio del Interior y la emisión de pasaportes. Nos parece que es imprescindible que lo hagan Garcés como Ferrés. Elon Musk será el nuevo dueño de Twitter. El empresario adquirirá la red social por $44.000 millones, como habían acordado anteriormente. La intención de la compañía es cerrar la transacción por $54.20 la acción, informó Twitter en reacción a una propuesta de Musk que fue enviada horas antes a la compañía y a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. En ella se remarcaba que el magnate tiene la intención de proceder al cierre de la transacción contemplada en el acuerdo de fusión del 25 de abril del 2022 en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el mismo. Aún no se conoce la fecha concreta para la consumación del acuerdo entre el hombre más rico del mundo y una de las redes sociales más populares, a pesar de que ya tenga el visto bueno de los accionistas de la última. Estados Unidos. Trump pidió una intervención de la Corte Suprema en el caso de los documentos incautados en su mansión Mar-a-Lago. Su equipo legal solicitó al máximo tribunal que permita que un árbitro independiente revise los aproximadamente 100 documentos con etiqueta de confidencialidad que fueron confiscados durante el operativo del FBI el 8 de agosto. La defensa del exmandatario dijo en su solicitud que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para determinar si los documentos que llevan marcas de clasificación son de hecho clasificados e independientemente de la clasificación, si esos registros son registros personales o presidenciales. Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena liberar a 45 personas detenidas, en una más de las varias resoluciones emitidas por el organismo en favor de los apresados en el país centroamericano. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no las ha acatado. Las 45 personas fueron capturadas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país y las organizaciones no gubernamentales las identifican como presos políticos. En un comunicado, el presidente del organismo, Ricardo Pérez Manrique, manifiesta que las condiciones en las que se encuentran las 45 personas detenidas evidencian la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgos a la salud, la integridad y la vida debido a la precaria condición de detención, a su estado de salud, la falta de acceso a medicamentos, la falta de alimentación adecuada y a los actos de hostigamiento y amenazas padecidos. En las medidas resolutivas, la Corte requiere al Estado que proceda a la liberación inmediata de las 45 personas detenidas en 8 centros penitenciarios. Además, ordena al Estado que adopte las medidas para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de los núcleos familiares de las personas detenidas y que adopte de forma inmediata medidas para proteger eficazmente su vida, acceso a la salud, integridad y libertad personal. Reapertura del Museo de Arte Islámico de Qatar. El Centro Cultural reabre sus puertas el miércoles a 46 días del Mundial. El museo fue inaugurado en 2008, pero estuvo cerrado 18 meses por trabajos de renovación. Es el museo de arte islámico más grande en la región. De hecho, creo que es el más grande en el mundo y estamos en medio del mundo árabe, así que, ¿qué otro mejor lugar para aprender la cultura, arte e historia islámica que aquí? Obra emblemática del fallecido arquitecto chino-estadounidense I.M. Pei, el edificio de 5 plantas construido en una isla artificial no ha cambiado, pero sus colecciones fueron ampliadas. 2/3 del millar de piezas expuestas son inéditas.
Ahora hemos introducido contexto, historia, culturas, para que no solo veamos un objeto per se, sino también de dónde viene, la historia detrás, dónde se produjo, por qué razón y cómo se usaba. Mientras se acerca la Copa del Mundo, Qatar impulsa su cultura abriendo a finales de marzo su Museo del Deporte y con la instalación de decenas de obras en espacios públicos. México. Asesinaron a una activista que buscaba a su hija desaparecida. Esmeralda Gallardo salió de su casa y fue atacada a balazos por desconocidos. Su hija, Betsabe Alvarado, de 22 años, desapareció en enero del 2021 en Puebla. Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, había salido durante la madrugada hacia su trabajo cuando fue interceptada por unos individuos, quienes les dispararon en varias ocasiones, según reportes de la Fiscalía Estatal. La activista llevaba más de un año buscando algún indicio de su hija Betsabe Alvarado, de 22 años, y que fue vista por última vez en enero del 2021, junto con una amiga en los límites de Puebla y el vecino estado de Tlaxcala. Me la robaron. Si me pudiera escuchar, le diría que la amo y sigo buscándola. Su mamá no la abandonó, había dicho Gallardo al portal local de noticias A Más Manos en una entrevista unos meses atrás. Estados Unidos. Una estudiante argentina murió en un incendio y la policía lo investiga como un crimen. Camila Bresen, de 24 años, fue hallada sin vida junto a su compañero de estudios y amigo de nacionalidad chilena, Pablo Guzmán Palma, de 25 años. La tragedia ocurrió en un departamento de Kansas. Tras el hallazgo de los cuerpos, los bomberos llamaron a la policía de Kansas para que investigue si se trató de un doble homicidio. Desde la policía de Kansas no se han revelado las causas de las muertes de ambos estudiantes, como tampoco la causa del incendio. A su vez, los investigadores de homicidios del Departamento de Policía de Kansas solicitaron públicamente a los vecinos de la zona que aporten imágenes de cámaras de seguridad en procura de obtener datos sobre lo ocurrido y ofrecieron una recompensa de $25,000 para quienes aporten información que permitan detener a los responsables. Teherán denunció el martes la hipocresía del presidente estadounidense Joe Biden. Así lo afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores a través de Instagram, agregando que hubiera sido mejor que Joe Biden pensara un poco en el historial de derechos humanos de su país antes de hablar de la situación humanitaria de Irán. Biden anunció el lunes que Estados Unidos impondrá esta semana más sanciones a Irán en respuesta por la violenta represión contra los manifestantes pacíficos en el país. Irán ya está bajo sanciones económicas de Estados Unidos debido en parte a su controvertido programa nuclear. Teherán insiste en que este programa solo persigue fines civiles, pero la comunidad internacional sospecha que tiene como objetivo construir un arma atómica. Por su parte, la Unión Europea está considerando sanciones para Irán. Junto a los miembros de los estados vamos a seguir considerando todas las opciones que tenemos disponibles, incluidas medidas restrictivas por el asesinato de Mahsa Amini y la manera en que las fuerzas de seguridad iraníes han respondido a las manifestaciones. Decenas de personas, principalmente manifestantes, pero también policías, han muerto en las protestas que las autoridades tachan de disturbios. También se ha detenido a varios cientos de personas tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral de Teherán por incumplir el estricto código vestimentario que obliga a las mujeres a llevar el velo.